Muy buenas noches. Estoy seguro que no he saludado a todos porque las reuniones de oración siempre nos logramos saludar todos. Hoy raro, ¿no? No llegamos a saludarnos todos. ¿Por qué será? Estamos un gran grupo de sus hijos reunidos para orar, para interceder unos por otros. Y ahora estamos ante la palabra del Señor. Creo que es un privilegio que podamos leerla, entenderla y obedecerla. Así que acompáñenme por favor a Mateo capítulo 26. Lo hemos anunciado, pero lo reitero. Un poco usamos este fin de semana como excusa intencionalmente, ya que se hace un feriado por las Pascuas, nosotros queremos aprovecharlos. Y hoy vamos a tocar el tema de la agonía de nuestro Señor antes de la cruz. Mañana vamos a estar hablando acerca de justamente la crucifixión, ¿sí? Aspectos de la crucifixión. Y el domingo vamos a hablar de la gloriosa resurrección de nuestro Señor, la esperanza que trae la misma. Así que hoy vamos a acercarnos en Mateo 26 a esta historia, a esta parte de la crucifixión que quizás es poco conocida o poco promovida y es parte de la obra de Cristo, que es el peso que Él tenía por llevar los pecados de pecadores, ¿no? Como nosotros. La verdad que un título que le puse es Getsemaní, la intensa búsqueda de obedecer a Dios dependiendo de Él. Y vale aclarar que es una búsqueda intensa no porque haya la posibilidad de no obedecer a Dios, eso no existía en la historia, pero sí era intensa, sí fue dura, sí fue difícil. Y eso es lo que vamos a ver, que este deseo de querer hacer la obra de Dios conllevó dificultad, ¿sí? Así que vamos a leer juntos el pasaje, es desde el versículo 36, Mateo 26, desde el 36 hasta el 46. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Oramos una vez más. Padre, tu palabra, necesitamos de tu guía, de tu dirección ante un aspecto de tu obra tan importante. Nos hace verte más maravilloso de lo que te concebimos en nuestra mente. Ayúdanos a salir de acá con el corazón grande, glorificando tu nombre y deseando obedecerte y entregar nuestras vidas a ti. En Cristo Jesús. Amén. Hay dos énfasis que en este texto, en esta historia, siempre se dan. El más conocido es sacar principios, ¿sí? Aplicaciones, podemos decirle, de esta historia
y concentradas en el aspecto de la oración. Y justamente la tentación de una persona que puede estar predicando es hablar, según este texto, de la importancia de velar y orar ante las pruebas, ante los momentos difíciles de la vida. Y obviamente el texto nos va a ayudar un montón en ver a nuestro Señor como ejemplo de una persona que sobrelleva situaciones difíciles así, de esa manera. Pero nos quedaríamos cortos si solamente viéramos eso y no agrandaríamos la lupa y no contemplaríamos la maravilla de lo grandioso que está sucediendo acá. Podemos decir que lo que vamos a ver en 30 minutos es la percepción de Jesús de lo que está a punto de hacer. Es verlo con sus ojos. La dureza o lo duro que fue salvar a los pecadores, lo que le costó, lo que implicó. Antes que nada, para poder adentrarnos en estos tres aspectos que vamos a ver de nuestro Señor Jesús, tenemos que contestar una pregunta, y es la gran pregunta que está en nuestro texto. Cuando nuestro Señor va y postra su rostro orando al Padre, Él le hace una petición y dice: si es posible que pase de mí esta copa. Y es importante responder antes de ver nuestro texto, ¿qué es esa copa? Hay muchas personas que creen que la copa es justamente el dolor físico que está a punto de sobrellevar, que está a punto de someterse voluntariamente. Algunos creen que también esta copa comprende la traición de Pedro, la traición mucho más grande de Judas, el hecho de que él ya sabía de que todos los iban a abandonar, la blasfemia quizás que se dé a su nombre, las mentiras, la falta de respeto que van a tener hacia su persona, etc. Pero si tenemos que hacerlo rápido, vamos a decirlo así: no era solamente el dolor físico o mental por todos estos aspectos. Quizá un poquito podía involucrar esto, pero había algo mucho más grande que se llevaría el 99,9% de su situación. ¿Qué es la copa? Bueno, un comentarista dijo: era la agonía espiritual de cargar con los pecados del mundo. En otras palabras, de enfrentar el juicio divino que dichos pecados merecían. Y acá es donde nosotros ya nos tenemos que desprender y confiar en lo que acá leemos, porque jamás y jamás y jamás vamos a tener acceso a esa experiencia. Nosotros no sabemos lo que nuestro Señor está en este momento haciendo, que es agonizando porque va a llevar el pecado de muchos. Millones de pecados por muchos años, por toda la eternidad. Es mucho. ¿Por qué decimos que la copa es esto? Bueno, Job 21:20 nos dice en el Antiguo Testamento: verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Lo más impresionante de esta copa es que tiene un propietario, tiene un dueño, y es el Padre. Es Dios mismo quien la otorga. Es el Todopoderoso quien tiene una copa preparada que en su contenido hay toda su ira para con los pecados. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, en Ezequiel 23, el profeta Ezequiel en un momento le dice al pueblo: así dice el Señor Dios, beberás el cáliz o la copa de tu hermana, hablando de Israel, que es hondo y ancho. Servirá de risa y de escarnio porque es de gran capacidad. Te embriagarás y dolor te llenará. El cáliz este es de horror y desolación. La beberás y lo agotarás. Así dijo el Señor, hablando de esta copa de ira concentrada en el pueblo de Israel. Y en Isaías 51, hablando de la esperanza de reconciliación, donde todo ya va a ser de alguna manera restaurado por el Señor,
con palabras de esperanza, Isaías dice esto: despierta, despierta Israel, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Ahora, no solamente se concentra esta copa o se habla de esta copa acerca de Israel, sino también a las naciones. Salmo 75:8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentando, lleno de mistura, y él derrama el mismo. Hasta el fondo lo tomarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. En Jeremías 25:15 también habla de este mismo cáliz o copa. Otro texto también está Jeremías 25, 27 y 29. Hay muchos textos, y no por cuestiones de tiempo, pero otro texto en Apocalipsis, ya al final de los tiempos, dice: pues así dice el Señor, he aquí, los que no estaban condenados a beber la copa, ciertamente la beberán. ¿Y serás tú absuelto por completo? No, no serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. Y en Apocalipsis 16, hablando de un símbolo, se habla de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, este gráfico, esta imagen de una copa, Jesús también la tiene en su mente, y cuando Él ora, habla de la copa de la ira de Dios. Toda la ira de Dios concentrada en esta obra de rescate, de sustitución. Entonces, ya sabiendo un poco muy rápidamente de qué trata esta copa, podemos hablar 3 aspectos de nuestro Señor que también nos hablan a nosotros. Lo primero que vamos a ver es su dolor. Su dolor es nuestro alivio. Leímos del 36 al 38 que Él llegó a este lugar, a este huerto Getsemaní, que era frecuente para Él, y Él le dice unas palabras a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Le dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí. Y antes, el Mateo nos dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este hecho comienza a revelar el costo enorme de la cruz de Cristo. Los autores de los evangelios, incluyendo Marcos y Lucas, narran esta historia de Getsemaní y no escatiman en graficar de alguna manera cómo estaba el Señor Jesús. Angustiado, estaba absorto en su cuerpo, estaba atravesando una noche terrible, tremenda, antes de ir a la cruz. Y algunos podrían preguntarse: pero este Jesús es el mismo Jesús que en Juan, el Evangelio de Juan, dice que su mente, su frente, su cabeza la puso en dirección a Jerusalén, quien anunció varias veces que Él debía morir, que vino en rescate por muchos, quien se lo ve en una compostura firme, decidido. ¿Cómo ha cambiado tanto? Algunos creen que quizás lo invadía la cobardía o que quería echarse para atrás. Sabemos que nada de eso lo estaba deteniendo. Sabemos que Él venía, Él mismo anunció que Pedro lo iba a negar, a Judas le dijo: ve y haz lo que tienes que hacer, sabiendo que Él lo iba a traicionar, dándole un pan. Sabía luego que todos lo iban a abandonar, sabía que iba a morir y sin embargo sus pies seguían yendo en dirección de la cruz. Sabía cuando instituyó la cena del Señor que dando el pan decía: este es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido, esta es la copa que representa mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Él sabía que Él era el Cordero de Dios preparado para eso. Pero hay palabras que nos llaman la atención y que son profundas. Por ejemplo, entristecerse habla de un dolor del corazón muy profundo. Angustiarse habla de una aflicción interna. Él dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Denota una pena tan profunda que casi mata. No es que prefiere estar muerto
a estar en esa situación. No está diciendo, prefiero morirme antes que enfrentar la cruz. No, él está diciendo, esto que estoy por hacer, la cruz, es tan fuerte para mí que me tira a morir. ¿Nunca sentiste ese vértigo por algo? Quizás sí, pero ni se asoma a lo que el Señor estaba sintiendo, pensando y afrontando. ¿Por qué digo eso? En Lucas 22, 43, 44, su dolor se nos describe de esta manera. Entonces, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. No me acuerdo la palabra técnica en el ámbito de la salud, pero se sabe que cuando uno pasa por un momento de demasiada tensión muy fuerte, hay ciertas fibras capilares que revientan y pasan justamente por donde uno transpira y empieza el sudor de uno mezclarse con sangre. Y las gotas son como de sangre. La agonía que estaba pasando el Señor, y nunca dejemos de pensar en esto, ¿por qué cosa? Por la copa. Por la copa. Reunidas estas expresiones, indican que Jesús estaba padeciendo un agudo dolor emocional, dice un comentarista, que provocaba un sudor abundante en momentos en que contemplaba con aprensión, casi con terror, la prueba que tenía por delante. Su alma, y acá está la relación de este dolor con la copa, su alma impecable se retraía de este contacto con el pecado. Horrorizado, buscaba evitar la experiencia de verse separado de la comunión con su Padre, una unión que el juicio, una separación que el juicio contra el pecado le traería. Cuando él dice, y quizá mañana lo vamos a ver, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba experimentando algo que usted y yo, vos y yo, nunca experimentamos, que es la agonía de verse separado de Dios. Ese dolor nosotros no lo experimentamos porque nacimos en pecado ya, separados de Dios. Para el Señor no fue fácil el camino hacia la cruz. Todo lo que a nosotros nos puede llegar a doler, traición, soledad, tortura, burla, desprecio, difamación, negación y aún la muerte, nada de eso es comparable con el dolor que soportaba nuestro Señor al saber que experimentaría la ira de Dios por el pecado. Y acá, hermanos, para pasar al siguiente aspecto, su dolor es nuestro alivio, algo que nunca experimentó Él para que nosotros no tengamos que experimentarlo nunca. Él, esa agonía, ese dolor de querer enfrentar el juicio de Dios, hizo que pecadores como nosotros no tengamos que enfrentarlo nunca. Por eso su dolor es nuestro alivio, el dolor punzante de estar bajo la ira de Dios, llevado por Jesús, para que nosotros disfrutemos del alivio de la bondad de Dios. Increíble el amor de nuestro Señor. La agonía en el huerto abre una ventana hacia la agonía más grande de la cruz. Si cargar con el pecado de la humanidad y con la ira de Dios resultaba tan terriblemente, viéndolo anticipadamente, ¿cómo habrá sido en el momento mismo de la cruz? Si así de doloroso lo estamos padeciendo con Él en este relato, ¿cómo habrá sido habiendo estado en la cruz misma? Hermanos, su dolor, nuestro alivio. ¿Cómo no ir a los brazos de un Dios tan amoroso? Lo segundo, su dependencia, nuestra ancla. Del 39 al 40 vemos ya el momento en que 3 veces Él va a orar y vemos en 3 momentos también el contraste con los discípulos.
Dice la palabra que cayó sobre su rostro, orando y diciendo, y acá es donde vemos, hermanos, su dependencia buscando el rostro de su Padre. Jesús ora abatido en su intensa aflicción y dice estas palabras: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. En Marcos también se nos dice de otra manera, Abba Padre, que es una forma más íntima de decirlo. Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, dice en Marcos. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que Jesús sabe que todo es posible para el Padre. Sabe que todo es posible para Dios. En su humanidad, en su naturaleza humana, lo había experimentado por 33 años. Y en su naturaleza divina, mucho más, siendo Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Si existía algo que concuerde con los propósitos de redimir a pecadores, Dios hubiera usado esa otra alternativa, si hubiera existido. Jesús, de alguna manera, y esto lo dicen algunos autores, ignoraba en su naturaleza humana si existía alguna alternativa. Por eso fue al Padre a pedir, si es posible, que pase de mí esta copa. Si existe una alternativa, por favor, Dios, no quiero separarme de vos. No quiero que el pecado me separe. No quiero yo tomar esta copa, beber de tu ira, si todo el tiempo estuve viviendo de tu bondad, de tu amor. Nuestras relaciones de amor nunca se interrumpió. No quiero experimentar esa interrupción por el pecado. Si es posible, que pase. Pero acá no hay ningún conflicto, no había conflicto alguno entre el Padre y el Hijo. Acá no hay alguien que está de alguna manera sometiendo obligadamente, sin deseos de cumplir, para nada. No es que Jesús quería evadir la voluntad de Dios, aunque querer evadir la ira de Dios para los seres humanos es totalmente natural. Pónganse a pensar que nuestro Señor Jesús dijo que el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles, y sus demonios. Naturalmente, Dios no nos creó para ser condenados por la eternidad, nos creó para estar con Él para siempre. Pero nosotros en nuestra rebelión decidimos vivir fuera de la relación con Dios y Dios obviamente tiene que juzgar y su ira está sobre los pecadores. Así que es natural que un ser humano no quiera la ira de Dios. Sin embargo, Él quiso tomarla, porque Él comienza su oración diciendo Padre o Abba Padre y termina diciendo, pero que sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya. En su oración no estaba predominando su deseo, sino que estaba predominando la búsqueda de la voluntad de Dios. Él estaba diciendo, si tu plan es que yo muera, moriré. Ahora, si existe alguna otra posibilidad, no quiero separarme de vos. No quiero. Esto es hermoso, hermanos, porque en esta dependencia absoluta al Padre vemos esta unión. Jesús, vemos que Él no es que estaba enojado con el Padre diciendo, ¿por qué me haces esto a mí? Yo que te amo tanto. No había nada de eso. Si no, no hubiera ido a orar, se hubiera alejado, como Jonás, se hubiera ido para el otro lado. Él estaba totalmente entregado a hacer la voluntad de Dios. Y acá vemos un ejemplo de nuestro representante. Él es el segundo Adán. Él se presentó ante el Padre en vez de huir, buscando fortaleza, buscando confirmación para hacer su voluntad. Jesús en perfecta comunión y dependencia para llevar adelante la tarea.
Vemos en Lucas que un ángel vino para fortalecerlo. Así de hermosa era la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo declara en Juan: nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Tengo la potestad para darla y tengo la potestad para tomarla. Así que el Hijo estaba totalmente unido a la voluntad del Padre porque era la misma. Era la búsqueda y rescate de muchos. Ahora, el contraste con los discípulos es tremendo. Y ahí sí nos podemos encontrar nosotros ahí. Vino entonces y los halló durmiendo. Y le dijo: ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Lucas nos dice que también se dormían a causa de la tristeza. Así que hay algunas personas que dicen: los discípulos no eran conscientes de lo que iba a pasar. Lucas nos deja ver un poquito que sí, porque estaban tristes, estaban acongojados, estaban dolidos. Hasta por ahí lo estaban viendo al Señor dolerse, porque Él estaba a un tiro de piedra orando, y quizás lo vieron durante un tiempo acongojado. Lo vieron con Él entristecerse, ponerse mal. Ahora, acá vemos el contraste porque el Señor Jesús en su congoja, en su dolor, en su agonía, fue al Padre. Y ellos en su dolor y su agonía cedieron a la carne. Cedieron. Tenemos a nuestro representante ante el Padre, dependiendo de Él, decidiendo hacer su voluntad, y tenemos a nosotros, del otro lado, sobrepasados por la situación. Fueron vencidos por la debilidad de la carne. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a ceder a lo que nuestro espíritu o la palabra nos guía a hacer. Nos mata el cuerpo. Nos cuesta ir y depender de Dios. Para terminar este punto de la dependencia de Cristo, su entera dependencia es nuestra ancla segura para tener libertad en hacer la voluntad de Dios. En ningún momento Jesús buscó hacer su voluntad a costa de negar la del Padre, sino que estaba ligado a hacer lo que estaba preparado para ese momento. Su dependencia en el Padre nos muestra que cumplió toda justicia. Él jamás se le cruzó por la mente hacer algo que no sea la voluntad de su Padre. Nos lo dice Juan, el Evangelio. Pero en cambio nosotros muchas veces nos creemos autónomos de Dios e independientes y vivimos nuestros días sin considerar a Dios. No queremos hacer lo que Dios nos pide. Podemos estar seguros en comunión con Dios porque Jesús nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Nosotros podemos estar seguros de que vamos a estar con Dios por la eternidad, en eterna armonía, en comunión con Él, haciendo su voluntad, dependiendo de su persona, fortalecidos en Él. ¿Por qué? ¿Porque somos súper obedientes? No, porque Él fue obediente, porque Él dependió del Padre, porque Él se fortaleció en oración, porque Él no acudió al cansancio que por ahí su carne le daba, a la tristeza que sus emociones le hacían sentir, sino que se dispuso a buscar las fuerzas en Dios. Y por último, dijimos que su dolor es nuestro alivio, su dependencia es nuestra ancla, su determinación o su disposición es nuestro acceso seguro. Versículo 45, 46 les dice al final: he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Solo para refrescar, pero Jesús no estaba tirando por tierra anteriormente toda la valentía que demostró antes de la cruz. Su seguridad por hacer la voluntad del Padre no estaba en juego.
Ahora Jesús, luego de venir en comunión con el Padre una vez más, tenía certeza de cuál era su misión, a qué había venido. Mateo nos deja ver en su evangelio, en 1:21 y en 20:28, que él vino, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a muchos de sus pecados. Y en 20:28 también dice que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús ya era consciente de cuál era la voluntad del Padre y cuál era la suya. Jesús salió resuelto entonces a aceptar la voluntad de Dios. Juan, el único evangelio que no relata a Getsemaní, pero sí relata el arresto de Jesús, en un momento relata que Pedro saca la espada y sabemos lo que pasa. Jesús le dice a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿Qué pasó con nuestro Señor? Resuelto, determinado a hacer la voluntad. Sabía que el rescate por muchos solo tenía una vía, y era la cruz. Sabía que había un único camino, y era beber la ira de Dios en la cruz. Hermanos, la determinación de hacer la voluntad de Dios muchas veces no son cosas que nos gusten, pero sí el hacer la voluntad de Dios, por lo menos en Jesús y en nosotros también tiene que ser así. Juan 4:34 dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para ir terminando, esta determinación, esta resolución de decir voy a ir a la cruz, ha traído en nosotros esperanza, ha traído en nosotros acceso. Un comentarista dijo: en el primer huerto, Génesis 3, no sé si se acuerdan, se dijo de alguna manera implícita: hágase mi voluntad, dijo Adán, y cambió el paraíso por un desierto desolador, y llevó al hombre del Edén a un Getsemaní horrendo. Ahora nuestro nuevo Adán dijo: hágase tu voluntad. Y aunque trajo angustia al hombre que la ora, pero transformó nuestro desierto en el reino de Dios y lleva al hombre desde Getsemaní a las puertas de la gloria. Hermanos, para terminar, dos pasajes. Acompáñenme a Hebreos 5, en este último minuto que nos queda. Hebreos 5. Sabemos que estamos en una reunión orientada a la oración. Y la obediencia de nuestro Salvador nos tiene que dejar una marca. Hebreos 5 dice así, del 7 al 9. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Precioso nuestro Salvador. Su obediencia, no es que el Padre le otorgó ser la fuente de eterna salvación porque era el Hijo solamente. No le otorgó la fuente de vida eterna a Jesús porque siempre de alguna manera le tuvo aprecio desde antes de la creación. No, el texto nos dice porque aprendió obediencia, por sus pasos de obediencia, porque se le dijo que no en esa oración, para decirnos a nosotros sí. A él se le negó el derecho a la vida para que nosotros tengamos vida. Él tomó una muerte que no le correspondía
pero la deseó, la abrazó para que nosotros no tengamos que gustar la muerte. Y Hebreos 4:15, o sea, este texto que acabamos de leer nos ayuda a leer los anteriores, muy conocido, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hablando con Daniela, mi esposa, le decía, muchas veces cuando estamos sufriendo, nos animamos mutuamente y decimos, orá a Dios, porque Él te entiende, porque Él sufrió. Y amén por eso. Pero viendo este texto, te tengo que decir algo. Cuando sufrimos, Jesús nos está diciendo a nosotros, ¿entendés? Con este sufrimiento entendés un poquito lo que yo sufrí. No es que Jesús sufrió lo mismo que nosotros. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él nos puede dar clase de sufrimiento. Y cuando nosotros sufrimos, lo que estamos nada más es participando de una pizca de su dolor. ¿Cómo Él no nos va a abrazar? ¿Cómo no va a ser su trono un trono de misericordia, un trono de gracia, un trono de acceso libre para nosotros? Si sabemos que Él nos va a entender en todo, aunque nunca pecó. Hermoso nuestro Señor. Jesús murió solo para que nosotros ya no muramos ni suframos nunca más solos. Sufrimos con Él, en dependencia de Él, viviendo para Él. Él sufrió solo para que nosotros hasta la muerte estemos acompañados. Su angustia es única en comparación con las nuestras. ¿Cómo no nos va a entender? Jesús no sufrió un martirio, hermanos. Él no fue un mártir de la fe. Él no murió por causa de una verdad, sino que Él murió para hacer realidad la misma verdad, y a través de esa verdad surgieron muchos mártires. Este pasaje, hermanos, no es una enseñanza de cómo morir para el Señor, ni cómo tomar valentía en Dios. Está para mostrarnos el peso maravilloso y horrendo, de nuestro pecado y las consecuencias que eso trajo en Jesús, nuestro sustituto, cargando todo el peso de la ira del Padre sobre Él, abandonándolo en la cruz. Gracias a Cristo, eso jamás vamos a experimentarlo nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Qué impresionante pensar en los sufrimientos de nuestro Señor, previos a su obra en la cruz, por pecadores como nosotros. Amén. ¿Cómo no apreciar a este Dios? ¿Cómo no amarle? Murió por nosotros, siendo pecadores. Precioso Salvador. Oramos. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra el dolor, la dificultad de la cruz. Nosotros hasta podemos considerar que una buena persona se le ocurra morir por un bueno. Pero tú, Señor, aún nosotros siendo pecadores, moriste por nosotros, habiendo visto, profetizado traiciones, dolor. No te importó ningún vituperio. No te importó el dolor de llevar nuestros pecados, poniendo la mira en el galardón, haciendo a través de esa cruz una fe consumada para que nosotros podamos vivir en ella. Gracias porque tenemos paz contigo. Nuestra vida no va a pasar por la ira venidera. Tenemos acceso
a ti, quien nos comprende, nos ayuda, nos fortalece. ¿Cómo no vamos a desear hacer tu voluntad, que es la que nos trajo a esta vida preciosa? Gracias. En Cristo Jesús. Amén.